bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado constitucionalista, eh, colega, importante jurista, y, e indudablemente una persona que tiene una trayectoria política impresionante. Estoy con el doctor Alberto Borea Odría. Doctor Borea, como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias por aceptar estos minutos. No, gracias José Mario, y me alegra que sigas en el empeño de difundir buenas ideas y conversaciones ilustrativas. A usted, creo que el entrevistador finalmente colabora. La estrella acá del show es siempre el entrevistado. Pasa que hay todo tipo de personas que uno entrevista, ¿no? Y con usted, indudablemente, siempre hemos tenido interesantes conversaciones. Creo que esta va a ser seguramente una más de todas estas conversaciones que hemos tenido en estos últimos meses. Doctor Borea, concretamente, una comisión de la OEA, no sé si ya se definió, pretende o va a llegar al Perú para analizar esta situación que denuncia el presidente Castillo, vinculado a un cierto complot, entiendo, de la oposición en contra de las instituciones democráticas y que terminan afectando al gobierno, ¿no? Eh, yo creo que para evitar el análisis superficial, tenemos que ir un paso atrás, ¿no? Eh, y analizar exactamente cuál es el rol que tiene la OEA como organismo internacional frente a los estados, ¿no? Que también tienen, digamos, derechos reconocidos por el derecho internacional, la autodeterminación, eh, la soberanía, que es un elemento consustancial al Estado. Usted mismo, recuerdo haberlo leído cuando he sido estudiante, en su libro Elementos del Estado, si no me equivoco, desarrolla, digamos, la importancia de la soberanía para el Estado moderno. ¿Qué ocurre ahora? Digamos, más allá del... Vamos a hablar de la comisión, pero ¿qué ocurre ahora con respecto a estas, no sé si llamarlas, digamos, injerencias de parte de estos organismos internacionales que, digamos, por pedido del gobierno o a veces incluso también de la oposición, vienen al país y sacan luego un comunicado que, como dirían muchas personas, al final el comunicado es papel picado, porque es solamente un comunicado o una opinión, no tiene carácter, digamos, vinculante. Sabemos que, digamos, la OEA no, en ese sentido, no puede, entiendo, ejercer sanciones, entiendo, no sé si estoy equivocado, es una cuestión meramente declarativa, pero ¿cuál es la relación que tiene este organismo con los estados nacionales, concretamente? De acuerdo, digamos, a su acta de constitución y a lo que ha venido, como ha venido desempeñándose en estos últimos años, ¿no? O décadas. Bueno, mira, la Organización de Estados Americanos se funda luego de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de reemplazar además a la Unión Panamericana, que era una reunión de los países del hemisferio y especialmente de los países de la parte continental del hemisferio, no las islas que después se van independizando y que se van incorporando a la OEA. Tampoco estaba Canadá en los comienzos de la Organización de Estados Americanos. Y el objeto de esta organización es compartir, en principio, la vocación por la paz, la vocación por no entrar entre ellos en conflicto y por defender a los ciudadanos que viven en su país, digamos, de cualesquiera actitud totalmente desproporcionada o inhumana con respecto a lo que se había visto que había sucedido en Europa. Y entre otras cosas también se establece la necesidad de que los estados, y eso va afirmándose a lo largo
de los distintos protocolos de modificación de la Carta Fundacional de la OEA sean democráticos. Incluso se establece que si un Estado eventualmente no es democrático, se dice, no debería de estar en la Organización de Estados Americanos. Pero, digamos, en la práctica, durante varias décadas, incluso después del 48, yo diría que sobre todo la primera y la segunda década, el continente pues soportó todavía muchos golpes de Estado, muchas interrupciones debidas a dictaduras, como en el caso de Trujillo en la República Dominicana, como, digamos, el desconocimiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, y en general, o sea, muchísimos actos que no se condecían con la democracia y que más bien estaban vinculados a una vocación de que los estados no cayesen dentro de la órbita comunista, dado que se había dividido el mundo en dos sistemas, vamos a decir, en un sistema que estaba de alguna manera apadrinado por los Estados Unidos y otro que estaba apadrinado por la Unión Soviética. Y en ese sentido se establecían estas confrontaciones y eventualmente incluso se alentaban algunas irrupciones en el sistema democrático de los países, tanto desde una como desde otra orilla, independientemente de lo que pudieran resolver pacíficamente los ciudadanos de un territorio. Pero poco a poco se fue imponiendo la idea, digamos, del fomento a la democracia como uno de los valores esenciales de la Organización de Estados Americanos, y esto, digamos, se expresa finalmente en el año 2001 con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que se aprueba en el Perú y que precisamente establece algunas cosas bien interesantes, como que el derecho a la democracia es un derecho del pueblo y no es un derecho de los gobiernos, ni tampoco es un derecho de los estados. Porque la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es precisamente promover y consolidar la democracia representativa, ¿no? Y luego añade, dentro del principio del respeto del respeto del principio de no intervención, que es donde entran ya ahí algún tipo de consideraciones que ponen mucho entre paréntesis lo que se señala como el fomento mismo a la democracia. Pero el artículo primero de la Carta Democrática señala que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y de defenderla. Y luego dicen que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América. Pero luego sigue definiendo lo que es la democracia. No es cualquier cosa que se establezca como tal, es democracia. No basta con decir yo soy demócrata para que entonces podamos hablar de democracia. Pero es necesario, doctor, que exista una definición plasmada en un documento internacional sobre qué es la democracia. Digamos, la Bueno, discusión sobre la democracia viene, digamos, desde la época de los griegos, probablemente. No es un tema pacífico. Implicaría, entiendo, tomar posición. Se ha hablado muchas veces de la democracia procedimental, una democracia sustantiva, que legitima regímenes autoritarios. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? ¿No? bueno, precisamente porque ha habido un uso, digamos, pervertido del término democracia, es que hay que definir lo que es la democracia, porque si no cualquier dictador se atribuye, o cualquier sistema se atribuye la titularidad de la democracia. En el Perú hemos tenido en la época de Velasco la democracia social de participación plena, y eso no era una democracia.
después hemos sido testigos, o somos incluso ahora testigos, de la democracia del siglo XXI. Los comunistas hablan de la democracia popular, Es una, etcétera. Es es decir, una suerte son, es una son suerte de neo bonapartismo, es un tipo de democracia plebiscitaria, ¿no? La democracia de los socialismos del siglo XXI. Bueno, la verdad el asunto que me parece más bien un tema de una pandilla que llega al poder y no quiere salir de ello y que en consecuencia utiliza todos los recursos para impedir la voluntad libre de los pueblos que deben decidir quién es el que los debe conducir y quién no, precisamente como efecto del principio de la autodeterminación de los pueblos. En las dictaduras, los que están en el mando se creen superiores al resto de los ciudadanos y entonces ellos sienten que tienen el derecho a mandar y sienten que los demás tienen la obligación de obedecer. En eso hay un tema bien interesante. En la época de Montesinos, en la época de los Vladivideos, hay incluso un Vladivideo donde están reunidos los 4 comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la policía, y discutían entre ellos, y ese Vladivideo está, o sea que incluso un día tú lo puedes pedir y te lo deberían dar y pasarlo, digamos, a la gente para que la ciudadanía entienda cómo es que funcionan este tipo de sistemas. Y entonces, entre ellos discutían qué cosa era lo que le convenía al Perú y quién debería de ser el presidente o el jefe de Estado luego del año 2000. Era una discusión entre ellos 5, ¿no? Entonces unos decían que Boloña, que había sido ministro de Fujimori de Economía, otros decían que era Alex Curi, otros decían que debía de seguir Fujimori, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a alguno se le ocurrió decir, a alguno de estos 5 se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué pensará el pueblo de todo esto, de toda esta pregunta, ¿no es verdad? Y entonces Montesinos le dice, bueno, eso no importa, porque aquí los que al final de cuentas decidimos somos nosotros. O sea, tú te das cuenta ahí cómo el corazón de una dictadura no tiene nada que ver con la voluntad popular, sino con la camarilla que se aupa en el poder y que luego, digamos, hace cualquier tipo de finta para tratar de legitimarse y quedarse en ella. Entonces sí es necesario definir la democracia y por eso es que el artículo 3 y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana establece, por ejemplo, los elementos esenciales para que efectivamente haya una democracia representativa y no una pantomima de democracia o un disfraz democrático para esconder una dictadura. Entre otros, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No puedes tú ser un Estado democrático si no estás respetando los derechos de las personas, así como el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, ¿no? Que son como una suerte de estándares, ¿no? De Son estándares estándares mínimos. mínimos, ¿no? La separación e independencia de los poderes públicos. Pero el artículo 4, que es, digamos, más pertinente para la discusión que estamos teniendo en el Perú ahora, se refiere a lo que son los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Y dice que estos son, en primer lugar, la transparencia de las actividades gubernamentales. Entonces tú tienes derecho a preguntarte si quien no tiene ningún grado de transparencia en el ejercicio del poder que, digamos, de suerte obtuvo realmente en el proceso del año 21, puede reclamar al resto del continente que vengan a decir si se está cumpliendo con esto o a quejarse cuando él mismo no es para nada transparente con sus actos con relación al resto de los ciudadanos, ¿no? Esa transparencia de las actividades gubernamentales nosotros no la vemos en el Perú. Al contrario, cada vez que se le pregunta algo a Castillo, Castillo no responde. No le responde ni al fiscal, ni le responde a la prensa, ni le responde a nadie. Es decir, no da ninguna respuesta, entre otras cosas, porque yo creo que tiene ya dificultades de otro tipo para poder enhebrar varios pensamientos seguidos a la vez, ¿no? Le Y habrán dicho que mejor no opine, ¿no?
Claro, o sea, porque además Porque cada vez esto, que ha opinado ha metido la pata, por ejemplo, cuando opinó sobre el tema de Bolivia, es decir, es una persona que claramente no tiene una formación política, ni académica, ni jurídica mínima, ¿no? Para poder dar una opinión con respecto a temas tan sensibles como es, por ejemplo, en este caso, la política exterior. sí, eso, pero digamos, no tiene pues transparencia, ¿no? Mira, cualquier diálogo que se quisiera dar, digamos, en el futuro, él dice, y diálogo, diálogo, muy bien, comienza por decirle al Perú lo que te está preguntando hace un año. ¿Quiénes se reunieron contigo en la casa de Zarratea? ¿De qué hablaron? ¿Qué coordinaron? ¿Quiénes formaron parte de esa chanchita que tú dijiste que estabas haciendo cuando en diciembre o en noviembre del año anterior el Canal 4 insinuó que tenía algunas grabaciones en donde eh, Castillo estaría incluso recibiendo dinero? Y él dice, yo mismo he estado pidiéndole dinero a los empresarios para hacer una chanchita para poder distribuir. Bueno, muy bien. Entonces, como no salió la grabación o no salió el tape, entonces Castillo ahora hay que preguntarle, bueno, en aras de esa transparencia, ya se lo dijimos hace un año, dinos tú quiénes son los que colaboraron contigo en la chanchita, a quién le pediste plata, cuánto te dieron y a quién se la distribuiste, ¿no? O por lo menos dinos qué cosa hiciste con los ascensos de los militares del año 2021 o por qué le diste digamos, por qué impulsaste la contratación del puente Tarata con una empresa de unas personas que habían ido a verte la noche anterior, o En por una, qué le diste el contrato del petróleo a alguien que había estado contigo 24 horas antes hiciste que salieran de la competencia todos los demás postones, ¿no? Por ejemplo. En una democracia, digamos, moderna y consolidada, cualquier ciudadano podría emplazar al presidente, respetuosamente, ¿no? Y pedirle, digamos, que haga sus descargos, ¿no? Hay cuestionamientos, hay cosas que pueden resultar dudosas para la ciudadanía. Señor presidente, por favor, pronúnciese, o los periodistas, no lo sé. Eso no ocurre en Perú. Entonces, ¿cuáles son o quiénes son las personas o instituciones encargadas legalmente de emplazar al presidente ante estas situaciones? Entiendo que principalmente el Congreso de la República, ¿no? Naturalmente. El Ministerio Público, si es que, Así digamos, es. hay presunción de que se está cometiendo algún delito. Y, digamos, la actuación del Congreso por lo menos es cuestionable. Mira, yo creo que el Congreso, digamos, sin mucha solidez teórica, digamos, ha reaccionado a los exabruptos del ciudadano Castillo, ¿no? Y entonces, a través de distintos medios, métodos, digamos, un poco chapuceramente, ha ido buscando la forma de expresar el desacuerdo, el desagrado de la sociedad respecto a esta manera como Castillo, sin ninguna probidad. Probidad quiere decir honradez, que es otra de las características que establece el artículo cuarto de la Carta Democrática Interamericana para que podamos hablar de democracia en un país, ha conducido los destinos de la nación. Aparecen cada día pues personajes que están vinculados directamente a él. O sea, digamos, este hecho cuando él señala que le están, ahora dice que le están inventando videos o que le están inventando grabaciones, pero lo que sucede es que todos los que están declarando y todos los que han sido de alguna manera ubicados como parte de este acuerdo irregular para distribuirse las obras del Estado, como lo denuncia la fiscal Benavides, digamos, son gente que él ha llevado al círculo del poder, no son gente que le ha impuesto la oposición, ni son gente que le ha sido, digamos, ni siquiera colocada por alguno de sus aliados, ¿no? O sea, eso pasó al comienzo con el caso de Cerrón, pero digamos en este momento el único serronista que quedaba en el gabinete, que era el ministro de Salud, salió por lo mismo, digamos, ¿no? O sea, ha tenido que retirarse por una situación similar. Entonces,
el llamado que él hace, en donde supuestamente dice que en los últimos, estoy leyendo su carta a la OEA, que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, el Ministerio Público y otros órganos constitucionales que en abierta contradicción a las disposiciones constitucionales han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú. Es decir, este caballero, digamos, piensa que el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el propio Congreso, todos se han puesto en contra de él, digamos, sin darse cuenta que más bien todos los actores de la rapiña son más bien gente que él ha traído al poder, ¿no? Ahora, creo que hay un error de la oposición, no sé si usted comparte esta idea, cuando ante el rol importante que está cumpliendo en este momento la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, muchos dicen, bueno, la doctora Benavides se ha constituido como la líder de la oposición. No pueden decir eso, porque Pues no, estaríamos porque no es teniendo... la oposición, No, no, no no, es y la además, oposición. además estaríamos dándole pie a que Castillo diga, ah, lawfare. O sea, están politizando la justicia. Básicamente, lo que está haciendo Benavides es ejercer de opositora política en lugar de fiscal de la No, nación. pero eso, digamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, lo que está haciendo la doctora Benavides es, digamos, frente a la aparición de No, ni figuras yo no que, cuestiono la labor. Digo, Castillo podría, si es que un sector dice, Benavides es el líder de la oposición. Benavides está cumpliendo su trabajo, ¿no? Nada bueno, más. Castillo hace, digamos, y después dice lo que quiere, sin tener ninguna correspondencia entre la realidad y su dicho, ¿no? Como estamos hablando, él dice, hay un complot de la oposición y cuando uno pregunta quiénes son los que lo están acusando la propia gente que ha estado con él, digamos, en el Palacio de Gobierno, a quien él ha llevado, digamos, que ha visto cómo su propia familia está involucrada en todo tipo de actos. Entonces, él puede decir lo que quiere, pero no tiene ninguna, digamos, conexión entre la realidad y lo que él dice. Fíjate tú, por ejemplo, personas que no como iglesias, sino como seres humanos, como peruanos, además, al comienzo tuvieron una actitud como todos de expectativa frente a lo que podría hacer Castillo. Nosotros mismos en la Unidad Democrática de Centro, lo primero que le dijimos fue que tratara de gobernar con todos, que entendiera que había ganado solamente casi de casualidad con 10.3% de los votantes. Él fue muy soberbio, pensó que ese triunfo era como si hubiese sido un triunfo por 80% de los votos y que prácticamente podía hacer lo que quiere. Entonces comenzó a hacer barrabasadas y lo primero que se le dijo fue modérese, y como no entendió la palabra modérese ni tampoco entienda que el poder en democracia tiene que ser compartido, porque si no es compartido no está presente toda la ciudadanía, entonces se le dijo, bueno, si no se modera, renuncie, porque usted no sirve Un para gobierno, eso. digamos, como se suele decir en el argot jurídico, de ancha base, ¿no? Es decir, un gobierno que tenga una representación más amplia. Y me resulta ineludible mencionar, usted que es un apasionado de la historia política italiana, ese momento en el que Berlinguer propone el compromiso histórico, ¿no? El que era entonces líder y luego Sí, del secuestrado y Partido Comunista, asesinado, sí. Aldo Moro, líder de la democracia cristiana, del ala izquierda dicen, ¿no? De la derecha era Andriotti, propone integrar al Partido Comunista eh, dentro del gobierno, ¿no? Eh, Usted menciona al inicio del gobierno del presidente Castillo, se pudo, digamos, hacer una suerte, entiendo, un compromiso histórico. Habían fuertes demandas de la población para realizar mejoras respecto a la calidad de vida, atención a brechas sociales que son evidentes en nuestro país, y de repente la fórmula era esa, ¿no? Llegar a una suerte de cierto compromiso, ¿no?
pero tal vez lo que faltó fue institucionalidad. No sé si usted comparte esta idea, y no sé qué opinión tiene del compromiso histórico en Italia, pero ¿pudo ser el medio en Perú, tal vez, en su Mira, momento? pudo y puede, o sea, digamos, no, yo creo que ese es un tema que a la salida de Castillo, que es un asunto que espero que esté más cerca que lejos, debido a todas las razones que hemos hablado, se pueda establecer diálogos, puentes y entender que en la democracia plural sobre todo, uno no puede pretender que porque gana una elección se va a hacer el 100% de lo que piensa. Cuando uno en democracia, digamos, tiene el 40% de los votos, hay otro que tiene el 20, otro que tiene el 10. Normalmente lo que va a buscarse es hacer avanzar sus ideas, pero tiene que comprender que no toda su idea va a ser de recibo por parte de la población y en consecuencia hay necesidad de integrar también algunos pensamientos que puedan hacer funcionar al sistema. Y aquellos que obtuvieron el 20%, pues tienen que entender también que no es que claudican cuando frente a la mayoría le dicen, muy bien, vamos a llegar a un acuerdo, sino que tienen que pensar, bueno, yo en este momento tengo 0% de esta idea y si me dan el 20%, ok, haré avanzar mis banderas hasta 20% y en la próxima elección, que espero que me vaya mejor, si es que obtengo pues el 40%, iré avanzando del 20 que estoy ahora al 60 que será dentro de poco y efectivamente en 3 periodos puedo haber completado mi pensamiento. Pero para eso se necesita una formación política y una madurez que lamentablemente fue cortada, fue arrebatada. En el Perú se ha agredido mucho la formación política desde la época de Velasco, cuando hablaba de la tesis del no partido, y luego Fujimori, en la década de Fujimori, que se dedicaron a anatemizar a los partidos políticos. Entonces no se ha Bueno, podido. a Aya de la Torre también lo cuestionaron cuando pactó supuestamente con Odría, pero eso era un compromiso político, y los políticos estamos obligados a hacer eso. Sí, por supuesto, por consecuencia con el principio de pluralidad, pues José Mario, porque ni Odría tenía el 100%, ni Haya tenía el 100%, ni Belaúnde tenía el 100%, cada uno tenía aproximadamente el 33%, era la tercera parte del país. Entonces se necesitaba que dos se pusieran de acuerdo para que efectivamente la nación pudiese avanzar. El primero que fue, digamos, o los primeros que pudieron ponerse de acuerdo, que fueron allá con Belaúnde, no llegaron a un acuerdo porque, según dice la historia, Belaúnde estuvo un poco, digamos, eh, con expectativas distintas y sobre todo con pretensiones casi como de que de todas maneras tiene que hacerse lo que yo digo y entonces no se pudo llegar a un acuerdo con él y llegó el otro acuerdo, ¿no? Y anteriormente también hubo un apoyo del APRA, no sé si de carácter formal, a la candidatura de Bustamante y Rivero, que también fue un acuerdo, ¿no? Sí, Eh, claro, pero el acuerdo ahí fue para que, digamos, el APRA que había sido perseguida por Sánchez Cerro primero y por Benavides después, volviese a la legalidad, es decir, en ese momento, digamos, de todo lo que podía pedir el APRA, ahí tú ves lo que pide un político es, bueno, vamos a ir paso a paso regresando a formar la institucionalidad y de eso se trató. Hubo 3 ministros apristas, hubo algunos representantes del APRA en el Congreso de la República, se hizo una buena gestión entre 1945 y 1948, pero nuevamente los extremos empezaron digamos, a impacientarse porque querían que el 100% de su planteamiento fuese el que rigiese los destinos de un país y así no se hace democracia. ¿Cómo pasamos de Ramiro Prealé o, no sé, de Andrés Tausen a Guido Bellido? ¿Cómo se explica eso, doctor? ¿Ah? Bueno, esa es una tarea de reduccionismo
superlativo, ¿no? Eh, Doctor, a ver, de todo lo que usted ha dicho, y ya para ir terminando, porque sé que está muy ocupado y le agradezco su tiempo, quiero sacar algunas conclusiones muy rápidas, a ver si usted está de acuerdo y coincide conmigo. Eh, la OEA nace entonces, digamos, como un fin, digamos, importante dentro del proceso de sí, integración, y sí, claro. creo que luego este intento noble como que se desnaturaliza por la presencia de Estados Unidos y el intento de que la OEA sea como una suerte de tapón democrático frente a la avanzada del comunismo internacional, concretamente la Unión Soviética. A ver, yo creo que hay, a ver, hay ahí, yo diría, yo he calificado, yo estoy haciendo un trabajo importante, creo, sobre el tema de la OEA. Hay cuatro etapas en el desarrollo, cuatro etapas históricas en el Yo desarrollo de la quería, OEA. quería terminar para que usted de repente luego pueda articular esas cuatro etapas. Es lo que yo más o menos estoy percibiendo. Lo que le quería decir para poder terminar es, luego, en la OEA también han habido actuaciones importantes. Por ejemplo, recordemos la actuación del canciller Porras Barnechea con el asunto de Cuba. No sé si usted coincide con respecto a la posición peruana que asumió Porras Barnechea en ese momento, pero creo que al menos fue coherente con la tradición de la democracia peruana en ese entonces. No sabíamos que en ese momento Cuba, digamos, iba a terminar siendo una dictadura, digamos, terrible, ¿no? Sanguinaria, pero al menos se mantuvo una posición principista en ese entonces. Y finalmente, de repente la cuarta etapa, la OEA se vuelve también un instrumento de legitimación política de regímenes autoritarios, caso Fujimori. ¿Esas son las cuatro etapas o estoy No, equivocado? no, A no, ver, no, no. a ver. Hay una primera etapa que yo te diría va desde 1900, desde 1948, que es en el momento en que se funda en que se habla ya de la OEA, en que se discute de la OEA, en que se conversa de la OEA, en que se instituye la OEA, ¿no es verdad? Hasta el año 1962, te diría yo. Ese es la primera parte. La segunda va desde 1962 hasta 1976, cuando Carter asume el poder y Carter da un vuelco a la política de los Estados Unidos, a la política exterior de los Estados Unidos, y es muy interesante ese cambio, creo que se va a tener que estudiar más. Después el tercer periodo viene entre 1976 a 1991, cuando digamos, están las dictaduras latinoamericanas, pero se van cayendo y en 1991 se aprueba la resolución 1080 de Santiago, en donde precisamente todos los países del hemisferio se deciden a comprometerse con la democracia. Hubo un espacio de 3 o 4 meses, porque ahí mismo nomás vino el golpe de Haití, el golpe de Cedras, en que todos los países del hemisferio eran democráticos y resaltaban el valor de la democracia. Y luego viene ya el periodo en el que supuestamente se afirma la democracia, pero tenemos pues baches tremendos, como el caso de Fujimori en el Perú, como el caso de Chávez en Venezuela, y diversos ya golpes menores, pero que ya más o menos estaban orientados en el sentido de reclamar que el continente tenía que ser democrático. Reclamo de la boca para afuera, es verdad, pero un reclamo consistente, a diferencia de lo que había sucedido antes, donde se escondían más bien alternativas que no tenían mucho que ver con la democracia, ¿no? Dos últimas preguntas. Ahora sí, definitivamente las dos últimas preguntas, para no quitarle más tiempo. Eh, ¿Qué ocurría en la OEA en la época de las juntas militares, de las dictaduras militares latinoamericanas? Bueno, ¿qué ocurría? No ocurría nada, o sea, no ocurría nada porque incluso uno de los temas del libro, digamos, que forma parte, además de reconocer a los buenos embajadores y a los buenos pensadores como Gonzalo Facio, por ejemplo, un magnífico estadista costarricense, tú tenías personajes que habían sido nombrados por
un gobierno democrático, le daban golpe de Estado a ese gobierno democrático y ellos seguían como si nada, representando al Estado de la dictadura y de los militares que habían tomado el poder y que habían votado de la presidencia a aquella persona que a ellos los había designado, ¿no? No solamente en el caso del Perú, digamos, sino en el caso de muchos países de América Latina. Ahora, cuando venía incluso, por ejemplo, por decirte, cuando se da el golpe de Argentina por Onganía, o cuando se da el golpe de Argentina luego por Videla, o en Brasil con Garrastazu Medici, y antes de él por Branco y todos los demás, Río Branco y todos los demás, entonces en la OEA no pasa nada. O sea, simplemente el siguiente embajador se le da la bienvenida y él sigue como si no hubiera pasado nada, nadie discutía nada. Eso fue una constante durante muchos años, por eso te digo que hay un momento en el que ese es el patrón, ¿no es verdad? Y luego empieza a cambiar el patrón porque ya cuando hay amenazas a la democracia, por lo menos la OEA empieza a reaccionar de alguna forma, tibia, medrosa, confundida, pero comienza a hablar del valor democracia como importante y eso tiene un rol legitimador interesante en el sistema de los gobiernos de los países americanos. Estoy leyendo un libro que se llama Italia Oculta, del juez Turroni, no sé si lo conoce. Mencionaba de que, por ejemplo, en el caso argentino, había ahí una influencia en la época de la dictadura de la logia, el P2, Y el ¿no? P2, sí, Propaganda Dude, ¿no? sí, de Yeli, sí. Eh, Claramente afecta el principio de autodeterminación. Igual podríamos decir incluso de la Comintern, ¿no? Los partidos comunistas que se alinean, digamos, al bloque soviético, eh, afectaban, entiendo, la soberanía. No sé cómo ustedes lo interpretaban en esa época. Yo soy ya después de la caída del muro. Eh, Siempre ha habido intentos, digamos, de parte de otros países de generar presencia en países de América Latina. Menciono el de Turrone porque claramente, digamos, la influencia del P2 en la dictadura militar argentina, sobre todo, digamos, la última, fue bastante clara y hay evidencia, ¿no? Hay evidencia documental. Con respecto a este tema, la OEA tampoco se pronunció, ¿o sí? Digamos, no tocó, por lo menos por lo que yo he leído, y he leído prácticamente todas las actas del Consejo Permanente desde 1948 hasta ahora, no hubo, digamos, referencia a ese tema. O sea, en realidad no se abordó el tema. Sí se abordaba el tema a veces de los golpes de Estado y a veces ni siquiera se abordaba. O sea, como te he dicho, a veces simplemente salía un embajador que hasta el día anterior había estado y al día siguiente aparecía otro y no había la menor discusión, digamos, sobre lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo creo que en eso la OEA ha ido madurando poco a poco, pero todavía está muy lejos de convertirse en en un organismo que en primer lugar se haya puesto de acuerdo en lo que constituye los valores democráticos más allá de esta declaración que se ha hecho, que debería dar lugar al desarrollo de una suerte de jurisprudencia en donde un gobierno que no tiene transparencia en sus actividades gubernamentales, donde los gobernantes no tienen probidad, donde actúan irresponsablemente en la gestión pública, como pasa con Castillo, que pone 75 ministros en un año y 3 meses, ¿no es verdad? Y donde ataca todos los días a la libertad de expresión y de prensa, no puede reclamar el título democrático y por lo mismo no podría ir a pedir, oye, bueno, ayúdenme ustedes a mí, al que hay que ayudar es al pueblo que está más bien en la situación de, digamos, paria frente a ese poder, como pasa, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? En Venezuela, digamos, quienes tienen que ser auxiliados por el sistema democrático son aquellos que son perseguidos, que son la oposición, como es el caso de Nicaragua también, ¿no? Por decir. Bien,
Doctor, ahora sí, no le quito más tiempo. Como siempre, un placer conversar con usted. Biblioteca andante, Eh, biblioteca jurídico-política andante, el doctor Borea. Eh, Gracias. Ojalá que la cosa mejore, pero para usted, digamos, estamos ante los estertores del régimen de Castillo. Esperemos que sea así. Sí, o sea, no, digamos, esperemos que sea así y esperemos que los actores políticos lo hayan comprendido. Ya en este es un momento en el que políticamente, por ejemplo, a quienes se van dando cuenta, no hay que decirles, no ves, recién te das cuenta, tú debiste darte cuenta el día número uno. No, pues porque entonces nunca vamos a salir de eso. Esta mañana hemos visto una carta, hemos leído creo una carta de los miembros de este grupo de Sigrid Bazán, creo que una señorita Luque y otra persona más, donde dicen que la culpa es de Castillo. Bueno, esas han estado defendiendo a Castillo hasta la semana pasada, pero no es el momento de empezar a echar culpas. Hay momentos en que la gente se va convirtiendo o va entendiendo la idea pues a distintas velocidades. Entonces no se trata de que los que llegaron primero digan, ah, no, yo soy aquí, tú tienes que sumarte de todas maneras a mi pensamiento y rendirme pleitesía. Así no se llega nunca a ningún lugar. Al contrario, si cuando uno plantea una idea, lo que trata es que los demás, digamos, se avengan a este pensamiento y todos puedan andar juntos. Bien, doctor, le agradezco muchísimo, espero que se encuentre bien y espero tenerlo pronto nuevamente para seguir analizando esos temas desde una perspectiva jurídico-política constitucional. Le agradezco mucho. Gracias a ti, José Mario, y felicitaciones por tu programa. Muchas Chao. gracias. Le mando un fuerte abrazo. Chao.